Hermanos de Cuba, un saludo fraterno desde la República del Perú para todos ustedes. Es un honor vincularnos con ustedes a través de las tecnologías digitales y en esta ocasión para compartir algo de nuestro saber referido en el campo de la oratoria. Quiero hacer saber que precisamente van a ser 10 años, que quien le habla también estuvo en Las Tunas, Cuba, compartiendo momentos agradables con el doctor Alberto Velázquez. Y posteriormente también agradezco al doctor Velázquez que estuvo en el Perú cuando realizamos el primer Congreso Latinoamericano de Oratoria. Precisamente aquí la foto es el testimonio que nuestro querido maestro cubano haya estado acá en nuestras tierras peruanas. El compromiso que hoy asumo justamente es a través del maestro Alberto Velázquez y que estas palabras, esta disertación vaya para nuestros hermanos cubanos como un aporte desde la patria de José Carlos Mariátegui, de Vallejo, Manuel González Prada y tantos otros intelectuales que también son en el país, le dan la imagen necesaria en el mundo y por supuesto un país que como México siempre ha sido la cuna también en la época preincaica, en la misma época de la colonización, la cuna o por no decir también la capital de la colonización. Muy bien, el tema que se nos ha solicitado ha sido específicamente trabajar lo del discurso. Y en este punto quisiera iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un discurso? Y generalmente podemos de repente entender que el discurso estamos en distintos campos porque vemos a veces que la oratoria hay distintos tipos, a veces se dice oratoria militar, oratoria científica, oratoria política, oratoria para ventas, oratoria, bueno, yo creo que la oratoria en sí es una. La oratoria es una, lo que pasa es que va cambiando dependiendo del contexto y las circunstancias que nos permiten hablar en público. Por ende, yo voy a proponer desde mi óptica que el discurso viene a ser ese mensaje que los oradores buscamos, tres cosas fundamentales: enseñar, conmover y agradar a un público. Pero que estos tres elementos van a estar los tres, pero no van a estar en la misma medida. Y la variación o la preponderancia de uno de ellos va a depender del contexto donde nos encontramos. Así en los claustros académicos, donde se procura la investigación, donde hay exposición, disertación, charlas, conferencias, la función pedagógica del orador es más preponderante. Por ello, enseñar estaríamos tomando como el acto de transmitir nuestros saberes a los demás, ilustrar, hacer que conozcan mucho más. Y por supuesto, para que haya una buena enseñanza en la transmisión de ideas, es menester dominar el tema, conocer el tema, tener argumentos sólidos, tener las pruebas necesarias, las investigaciones. Entonces, con ello garantizaremos que el público que nos escuche pueda ilustrarse también de un tema. Ahora, no es suficiente enseñar, aunque es fundamental. A ello debemos sumar que la comunicación tiene dos aristas fundamentales que son inseparables. Es la transmisión de las ideas, pero también la transmisión de las emociones. Entonces, el discurso, cuando uno lee un buen discurso, debe generarnos, para empezar, en nosotros los oradores, ciertas emociones. Alegría, entusiasmo, tristeza, algo nos genera el discurso. Por ende, cumple la función que viene a ser de conmover, es decir, incitar los ánimos, mover las emociones de la gente. Solo enseñar no basta, solo conmover no basta, hace falta que estos dos vayan siempre de manera asimétrica o simétrica en todo caso. Ahora, a la larga, consideramos que en otros contextos también hay que agregarle a los discursos el manejo del lenguaje. Eso implica ya el manejo de las figuras literarias o retóricas para embellecer la expresión. Porque una idea dicha de manera cruda, real, está muy bien para los campos científicos, para el campo de las leyes, por ejemplo, donde no debe haber ningún tipo de ambigüedades, pero hay escenarios
donde se requiere el manejo artístico de la palabra. Entonces, tal vez, por ejemplo, cuando entramos a las reuniones sociales o cuando hablamos de un discurso social, político, es menester que se maneje la palabra. Martí al decir pinos nuevos, ahí tenemos arte. O cuando Martí dice, la tierra tiene sus cráteres, la especie humana sus oradores, ya es arte. Entonces, muchas veces es necesario. Ahí es importante el trabajo literario, por eso los grandes oradores han dado un salto de la poesía al discurso. Entonces, la maestría en el dominio de la palabra es mucho más sencilla de este modo. Ahora, decía yo que estos tres elementos, enseñar, conmover y agradar, no van a estar en la misma medida, porque cuando uno está en reuniones sociales, académicas, se cambia. Por ejemplo, voy a un matrimonio, quinceañera, el agradar es mucho más, el conmover es mucho más en el lenguaje publicitario, es mucho más en las arengas militares, en el discurso político, y enseñar ya es en el plano académico, una exposición, disertación, charla, como decía. Entonces, yo considero que un discurso tiene estos tres puntos, pero la preponderancia depende del escenario. Entonces, no podría yo clasificar diciendo que hay distintos tipos de oratoria, ¿no? Militar, política, social, de repente voy a decir oratoria digital, oratoria filosófica, oratoria psicológica, o sea, por cada ciencia o disciplina que surge hay un nuevo tipo de discurso, un nuevo tipo de oratoria. Entonces yo dejaría eso para la investigación, ¿no? Hacia dónde, pero yo la verdad que no considero. Bien, el otro punto, un discurso puede ser, por supuesto, desde leído, aprendido, espontáneo, mixto, hay toda una variedad, incluso se pueden ir combinando. Bueno, lo que nos interesa, es bueno manejar siempre el orden a la hora de la disertación y para eso es importante hacerlo de la manera más didáctica, porque a veces nosotros podemos conocer un tema a profundidad, pero lo importante no es que el orador o expositor conozca, es importante también que el público lo entienda. Y el reto más grande está, decía el maestro González Prada, que los mejores trabajos son aquellos que usan la menor cantidad de palabras para decir la mayor cantidad de ideas. O también es importante al decir de Platón que los buenos discursos básicamente deben entenderle, por ejemplo, un niño. Si un niño nos entiende, así sean complejas las ideas, entonces nuestra función pedagógica se está cumpliendo acertadamente. Entonces, en este sentido, no vamos a recurrir a la estructura que utilizaban los griegos, los romanos, que era pues hasta 7 partes, ¿no? Había exordio, proposición, había narración, planteaban lo que viene a ser las tesis, antítesis, peroración. Es largo. Yo creo que en una función didáctica podríamos simple y llanamente decir que el discurso tiene 3 partes. Y aquí le voy a presentar 3 partes viendo la comida peruana. Lamento que antojen ustedes, pero una de las banderas más grandes que en el Perú tenemos es la gastronomía. A ver, quiero que vean. ¿Y qué son? Bueno, para estas bondades culinarias en mi patria, es bonito porque, bueno, al menos a mí en este punto, me ha permitido entender que entre la cocina y la oratoria hay una similitud porque hay una inclinación artística de todas maneras. Y aquí en el Perú, por ejemplo, esta combinación de 3 platos, donde vayas en cualquier restaurante, una palabra, menú. Y un menú tiene una entrada. Esta, por ejemplo, es una causa rellena. A veces en el Perú consumimos ceviche o lo que se llama papa a la huancaína, una sopa, pequeños. Y la característica siempre de la entrada del primer plato es pequeño, poquito nada más, pero bien delicioso. La finalidad es que se motive
La finalidad es que hay expectativa por el plato de fondo. Entonces, nosotros cuando vamos a iniciar una presentación con un discurso, primero tenemos que ganar el derecho a que el público nos atienda. Y para preparar el ánimo del público es precisamente esta parte, el exordio. La mayoría tiene la tendencia de saludar y de frente al tema. No, no recomiendo. Eso me parece como extraer una dentadura sin anestesia. Entonces, lo importante es captar la atención. Una vez que captes la atención, podemos hablar del tema. En este caso viene en el menú peruano el segundo. Este es un arroz con pato, típico de nuestra localidad de Huacho, Perú. Y el segundo en el menú peruano es el plato más abundante, es el que cuesta más, es el plato principal. Por ende, cuando uno habla en público se asemeja mucho a ello. Cuando ya ganaste la atención del público, ahora toca satisfacer la expectativa que acabas de crear. Y en este punto es que tenemos que hablar todo lo que sabemos, nuestras investigaciones, ideas principales o fuerzas, las encuestas que hemos hecho de repente, los argumentos, ejemplos, casos, citar autores, todo lo que sabemos en este punto. Así. A ver, ahora, cuando nosotros en el Perú comemos un menú, la entrada, el segundo, ya estamos llenos, incluso podemos marcharnos ya, pero en los lugares que vamos a comer nos dan un postrecito. Y un postrecito radicalmente cambia de sabor, de lo salado a lo dulce. Y lo dulce nos conecta siempre con la infancia. Entonces, ¿por qué nos dan siempre un postrecito en el Perú? Porque es un modo de engreír a las personas, es un modo también de recordarle la etapa más bella de la infancia con los dulces y es un momento especial. Por ende, terminar una presentación no es simplemente decir gracias, me voy, eso es todo, doy pase al siguiente, no, sino es un momento especial donde en muchos casos se puede pedir a la gente a ir a una acción para que nuestras palabras no queden que el viento se los lleve y vayan a la acción. Usted puede pedir al final la acción. Pero para coronar eso, hay que ir al lado sensible del público. Y en ese punto es bueno utilizar el lenguaje artístico o también puede ser ciertas estrategias como citar una frase que tiene que ver con el tema o contarles una historia para que la gente termine de aceptar mis ideas. Entonces, cuando se estructura un discurso a nuestro modo de ver, tienen que haber tres partes fundamentales. Una primera donde captamos la atención, la parte más amplia donde tenemos que hablar propiamente del tema y satisfacer la expectativa creada, y la parte especial y decisiva como es la conclusión, para también irnos de paso entre aplausos. Entonces, nosotros vamos ahora a ampliar cada una de estas partes, pero cuando uno prepara un discurso, tiene que planificarlo, tiene que planificarlo. El maestro mexicano Muñoz Cota, en su libro El hombre y su palabra, precisamente menciona las tres preguntas que debemos hacernos siempre. Y esas son reglas, sea un discurso espontáneo, sea un discurso académico, cualquier tipo de discurso rápidamente nos deben llevar a estas tres preguntas. La primera, ¿qué voy a hablar? Para definir el asunto, el tema del cual vamos a hacer referencia. En ese punto es importante considerar el tiempo. ¿Qué tiempo vamos a hablar? 5, 10, 15. O sea, la preparación es diferente dependiendo de ello. Hay que ver un tema específico porque las generalidades normalmente nos pueden hacer caer en ambigüedades o también de repente en contradicciones. Y hay que definir siempre las ideas principales del tal tema, qué es lo que vas a decir. Ahora, depende de nosotros, podemos cambiar el enfoque. De repente hablo un tema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista marxista, positivista. O sea, yo puedo elegir el enfoque que puedo hablar. Y ahí es que también, incluso un mismo tema, pueden hablar 30 personas, pero si todos cambian de enfoque, entonces se hace entretenido. Eso depende siempre del orador. Un tema jamás puede ser aburrido. El que hace aburrido o cansado es la persona que lo está tratando. Entonces depende mucho ahí nuestra habilidad. El otro punto que hay que tener claro como regla es la pregunta a quiénes voy a hablar. Es decir, yo tengo que conocer a mi público, estudiar a mi público. Para eso es importante comprender, por ejemplo, si alguien está en un bus o guagua o camión, como llaman en otros países, una persona está, imagínate que le pregunten, ¿a dónde vas? Y dice, no sé. ¿Dónde te vas a bajar? No sé. De repente, ¿a qué hora has subido? No sé. O sea, sin horizonte, sin criterio. Entonces, es terrible eso. Entonces, es importante por eso que uno
tengamos claro esto, ¿no? De qué voy a hablar, a quiénes voy a hablar, de conocer mi público y por supuesto, para qué voy a hablar, qué busco en el tema, cuál es mi objetivo. La segunda hace mención en este punto, conocer mi auditorio. En este caso hay que ver la cantidad, porque no es lo mismo hablar ante 10 que ante 100. Los conocimientos, si mi público conoce el tema, estoy en obligación de profundizar. Y por supuesto, si no, fundamentos. Los intereses y aburrimientos, ¿no? ¿Qué aspectos a mi público le gustan más, prestan bastante atención? ¿Y qué les aburre? Por ejemplo, en mi país, los jóvenes cuando le hablamos de política tapan la nariz porque han recibido una educación un tanto apolítica desde el punto de vista progresista, por supuesto. El público puede ser también hostil, neutral, predispuesto. Uno en base a ello tendría que prepararse. Entre estos tres, el neutral es que te exige más, porque el hostil, generalmente que esté en la posición opuesta, digas algo, va a atendernos. Bueno, el predispuesto no hay problema, ¿no? Esa es nuestra barra, ¿no? De los hinchas que tenemos ahí, digamos lo que digamos, nos van a aplaudir siempre. También es menester conocer las costumbres de los pueblos y cuando el pueblo es tan variado, con muchas razas, muchos climas, lenguas, es menester conocer qué está prohibido, qué no, porque se nos puede ir también en ello. Y por supuesto, antelarse las objeciones, ¿no? El público siempre tiene preguntas, también no están de acuerdo con nosotros y alguna objeción que nos haga que podemos contestar. Entonces, eso es fundamental por antelado tenerlo. Y la tercera, como decía, es ¿para qué voy a hablar? Que hace referencia al objetivo. La primera pregunta, el tema, la segunda tiene que ver con estudiar el público y la tercera, el objetivo. O sea, ¿qué busco yo con el discurso? ¿Para qué voy a hablar? ¿Qué quiero alcanzar? Y generalmente los objetivos van a estos tres. Entonces, ahí queremos que la gente sepa algo, haga o sienta. Y podemos entre estos tres puntos también dar preponderancia a uno de ellos. Si es meramente académico, obviamente es transmitir más conocimientos. Ahora, que algo hagan, por ejemplo, voy a dar un taller de cómo manejar una motocicleta. Entonces ya me enfoco mucho más en hacer algo práctico. O de repente también que tengan más identidad con su país, entonces ahí no sentir el orgullo de ser latinoamericano, cubano, peruano, en fin. Entonces uno tiene que enfocarse en base a estos tres. Bien, estas yo considero fundamental tenerlo incluso por escrito, porque cuando tengamos por escrito nos permite visionar mejor el tema. Sabemos que cuando vamos a hacer una investigación en cualquier campo, es básico la planificación. Queremos ir de viaje a algún lado, hay que planificar. Quiero yo construir una casa, hay que planificar los planos. Entonces, esta es la base fundamental. Si nosotros tenemos claro esta planificación, podremos preparar con bastante dedicación, sin estresarnos, muy entretenido en el caso de ya entrando al tema. Bien, el punto siguiente, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? De cómo es que hacemos una planificación. De repente pregunto, ¿de qué voy a hablar? De la lectura. ¿A quiénes voy a hablar? A los jóvenes peruanos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que adquieran hábitos de lectura. Por decir, esta es una simple planificación como un ejemplo. Y como una actividad para ustedes puede ser esto precisamente. Su primera actividad, haga usted su planificación del tema que quiere disertar. Una vez que tenga esto listo, de ahí ya recién vamos a comenzar a trabajar el tema. Ahora ampliemos un poquito sobre la estructura. Exordio. Decía que es la primera parte que busca captar la atención. Y es lo mismo que se aplica en los libros, en las revistas, en los periódicos. Por ejemplo, este es un semanario peruano y por supuesto en la portada va lo más llamativo, una imagen, texto lo más llamativo. Entonces, esa misma función cumple el exordio. Ya, generalmente la mayoría está acostumbrado a ir de frente a la página, pero es importante atraer al público, condicionar. Por eso consideramos que el exordio tiene como fin despertar el interés del público hacia el tema. Por eso es menester muchas veces, lo primero que digamos sea un dato impactante y motivador. Y de esa manera podamos también cortar esa tradición que tenemos, ¿no?
Primero damos el saludo, luego el dato. Esa es la forma tradicional. Si nosotros queremos innovar y hacerlo más interesantes, propongo que sea al revés. Primero el dato, luego el saludo como un complemento. Bueno, de repente aquí van a haber objeciones. Me pasa que estamos acostumbrados siempre primero a saludar. Claro, lo hacemos porque lo hacemos en nuestra vida diaria. Desde que nos levantamos, saludamos a los familiares, salimos de casa, saludamos a los vecinos, amigos que vemos, llegamos al centro de trabajo o estudios, saludamos a nuestros colegas, a nuestros maestros, pero luego entablamos la conversación. Pero si nosotros saludamos primero hablando en público, los buenos días, buenas tardes, buenas noches, como es una frase común, no capta la atención. Lo importante es, lo primero que digamos, inmediatamente atraiga la atención del público. Por eso yo les propongo invertir. Primero el dato llamativo, que es algo estratégico, y luego, como complemento, el saludo. Entonces, vamos a hacer ahora alguna demostración. Y por supuesto, también es importante no solo decir el tema, el nombre, sino para que un libro, por ejemplo, sea vendido, lo compren, es importante qué atractivo título lo ponemos. ¿Eh? Para un periódico es importante qué va en la portada, el titular, para que la gente también lo revise y lo pueda adquirir o leer. Entonces, de la misma manera, un discurso tiene que tener también un título llamativo. Por decir, no es lo mismo si yo digo que voy a hablar sobre la influencia de los medios de comunicación, que decir, voy a hablar sobre las 4 M's, medios masivos de manipulación mental. Entonces, ahí y hay un título más atractivo. Entonces yo los invito a eso, cuando van a presentar un tema, háganlo dando el título, pero de manera más atractiva. A continuación, podemos ver de qué forma iniciar una, eh, unos exordios, qué estrategias utilizar. Por decir, hay preguntas interesantes que podamos hacer al público. Por ejemplo, me pasa acá en nuestras clases en Perú, a los niños a veces, a los niños, mira, que son curiosos, que están jugando y también son distraídos. A veces le preguntamos, niños, ¿los peces duermen? Entonces ellos inmediatamente comienzan, ¿qué es? ¿Duermen? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces ya les invitamos a la curiosidad. ¿Ve? Entonces las preguntas tienen que ser eso, ¿no? Curiosas, motivadoras, llamativas. Lanzas la pregunta, después el saludo y por supuesto ya luego vendría la presentación del tema. Podemos hacerlo con un dato estadístico, con una frase célebre, por ejemplo. Esto acostumbran quizás la mayoría. Un ejemplo puede ser, la juventud no es la esperanza del mañana, es la acción de hoy o no es nada. Palabras centellantes de la Mauta, José Carlos Mariátegui. Apreciada concurrencia, un fraterno saludo latinoamericano a todos ustedes. Con estas palabras quiero iniciar una reflexión importante sobre el rol de la juventud. Por decir, hasta ahí ya estaría el exordio. No he hablado nada del tema, porque en el exordio no corresponde eso. Eso lo dejamos para el cuerpo. ¿Ven? Puede ser también una anécdota. Y si la anécdota es famosa, mucho más. Ahora, para ustedes, estimados cubanos, por ejemplo, va acá otro. El célebre físico Albert Einstein, cuando descubrió su famosa teoría de la relatividad, era muy asediado por la prensa y por supuesto por las universidades para que brinde las conferencias. Entonces, hay un momento que él siente ya aburrimiento porque va repitiendo de lo mismo. Para librarse de los periodistas, contrata a varias personas que físicamente se asemejan a él. Entonces, uno de ellos era su chofer. Bueno, entonces el chofer le está llevando a Einstein para que dé una conferencia y entonces el chofer lo ve aburrido a Albert Einstein y le dice, señor, si usted me lo permite, yo puedo dar su conferencia. Y Albert Einstein entonces lo mira y le dice, a ver, ¿cómo está eso? Dime, señor, a usted lo he escuchado un montón de veces que me sé de memoria lo que usted va a decir. Entonces, Einstein le parece genial la idea, como una travesura, entonces invierten los roles, la vestimenta, y cuando llegan a la universidad, el chofer, efectivamente,
brillantemente da la conferencia, tal cual había escuchado a Albert Einstein, pero terminada la disertación, el público compuesto por científicos, físicos, van a preguntar y le lanzan la primera pregunta. Entonces, a la primera pregunta, el chofer no tiene ni idea para contestar. Entonces, hábilmente sale de ese aprieto diciendo: amigo mío, su pregunta es tan fácil que me voy a dar el lujo que mi chofer, que está allá sentado, la va a contestar. Y el chofer, por supuesto, que era Albert Einstein, contestó brillantemente las preguntas. Estimados amigos cubanos, un saludo fraterno una vez más a todos ustedes. Con esta anécdota quiero iniciar una disertación acerca del tema importante para la humanidad como es la investigación científica, por decir. Yo no he hablado nada del tema, solamente la anécdota como punto de partida. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, que primero se diga el dato llamativo, luego recién saludas y anunciamos el tema con el título que le vamos a dar. ¿Ve? Igual puedes usar una breve historia, de repente hasta mostrando un objeto atractivo con el tema. ¿Ve? Imagínate si yo comenzara, muestro $100, ahora con eso creativamente, ¿cómo puedo presentar? Entonces, cuando en cierta medida se dice que la oratoria es arte, el arte va en esta habilidad de tener ciertas estrategias como una caja de herramientas guardadas que me van a servir para captar la atención. Entonces, incluso un maestro cuando hace su clase, un conferencista y por supuesto hasta los que hacen investigación van a sustentar tesis, deberían primero captar la atención del público y no ser de repente tan formales o pegados a ello y de frente al tema. Entonces, tenemos múltiples formas. Acá solo estoy presentando 6 y hay más formas, desde incluso dando mis propios datos, pueden ser hasta preguntas retóricas, puedes hacer participar al público, de repente das una noticia de último minuto. Hay diferentes formas que a nosotros se nos pueden ocurrir. Incluso si yo tengo una proyección, diapositivas, ya podría hacer hasta un breve video y a partir de ahí recién, cuando el público está motivado, puedo entrar en el tema. Entonces, la mayoría omitimos esta parte fundamental del exordio. Y hablamos y hablamos y hablamos y el tema no va a llegar. Entonces yo desde aquí encomiendo tener en cuenta esta recomendación. Bueno, ahora hecho el exordio, viene el cuerpo. Bueno, para los que somos del campo y nos encanta pescar, ahí están los pescaditos. Y cuando uno va de pesca, por supuesto, lo primero que hace es no aprovecha la colita, la cabeza. Como en el Perú, por ejemplo, se prepara un chilcanito, ¿no? Con la cabeza. Y pescado con limón es un plato ancestral peruano que es el famoso ceviche. Solamente que es carne de pescado, pulpa de pescado curtido con zumo de limón. Así que si quieren hacerlo, ahí están mis amigos. Pero la recomendación aquí es, hay una frase popular en el Perú que se dice, primero la carne, primero el cuerpo, es decir, el cuerpo es bello, hermoso, no importa la cabeza. ¿Sí? Entonces, esta nos permite entender que es importante el cuerpo del discurso. Es el más importante. Tú puedes hacer un excelente exordio, muy llamativo todo, pero si no hay investigación, no satisfacemos esa expectativa previa que hemos creado, entonces se termina, sobre todo, desilusionando al público. Entonces, el cuerpo es la razón de ser. Es más, cuando yo doy una conferencia, charla a un público, primero debo trabajar el cuerpo. El exordio y conclusión son partes finalmente accesorias. ¿Va? Entonces, en el cuerpo, nuestra recomendación sería la siguiente. Explicar con claridad. Entonces, en ella nos vamos a valer de algunos principios y estos principios serían los siguientes. Siempre es fundamental tener la planificación a mano y en ella el objetivo. ¿Qué nos hemos planteado? Quiero que mi público aprenda algo, quiero que mi público de repente haga algo. ¿Qué es lo que quiero? Y por supuesto, controlar la emoción tiene que ver con nosotros no podemos dejarnos llevar. De repente tuve un mal día y ahora porque tuve un mal día voy a hablar de mal humor, con coraje, ¿no? Entonces, el público se merece mejor trato. Por ende,
podemos hacer hasta como lo del circo, ¿no? Hacer reír a pesar que tenemos múltiples problemas o el tema nos afecte personalmente. Y siempre es importante ser experto en la materia. Cuando somos expertos en la materia, la timidez se reduce, hay más confianza para transmitir las ideas y damos cuenta, por favor, conocimientos que valgan la pena. En ello, tener en cuenta también el mensaje central es fundamental. Dos, tres, tampoco es decir muchas ideas, sino dos, tres, cinco ideas, pero cada una sea muy bien reflexionada, hasta incluso que pueda tener cierta autonomía. En comunicación menos es más, claro que sí, porque si te da menos tiempo vas a trabajar más, para sintetizar, por supuesto. Lo que decía hace rato la frase de González Prada, ¿no? Que el mejor trabajo es el que usa menos cantidad de palabras y dice la mayor cantidad de ideas. ¿Ok? Y no es bueno también ir pura teoría en el cuerpo. Se hace tedioso, cansado, hasta aburrido. Entonces siempre es bueno condimentar con ciertos testimonios, citas, libros, investigaciones, versión de expertos que nos van a permitir también ser más entretenidos. Por otro lado, es importante usar recursos o apoyos pedagógicos para explicar bien el tema. En el caso del discurso en su forma expositiva, podemos utilizar casos, ejemplos, analogías para explicar mejor. O si tenemos proyector, diapositivas también, a valernos de recursos visuales como algunos objetos, esquemas, imágenes, videos y con todo ello que nos entienda. ¿De qué sirve que el expositor, el orador solamente entiende el tema y la gente no? Entonces hay que valerse de estos recursos. Claro que en el nivel más alto sería la única herramienta del orador, su palabra y su pensamiento. Pero la modernidad y la tecnología también ya nos permite ser, digamos, más interdisciplinarios y hay que utilizar la tecnología, ¿correcto? Bien, entonces va estas recomendaciones para el cuerpo y debemos ser libres, libres. Algunos recomiendan que hay que seguir esquemas como causa-efecto, problema-solución, pero siento que esquematiza. Es mejor ser libre, definir nuestras ideas y apoyarnos en ciertos recursos para explicar. Bien, y la conclusión decía, ¿por qué ¿por qué nosotros terminar diciendo eso es todo? Gracias. No. Hay que seguir la regla, por ejemplo, que hacen los grandes artistas, los tenores, por ejemplo, este es el tenor peruano Juan Diego Flores. Cuando terminan, ellos para arrancar el aplauso del público, hacen el do de pecho. Y es la voz alta y prolongada. Y cuando eso termina, la gente termina ovación. Entonces, ese principio artístico aplicado a la música, también debemos tomarlo en cuenta en la oratoria. Y no solo es en la música, sino también, mira, cuando vemos en los deportes, hay atletismo, supongamos 800 metros, los atletas comienzan siempre con un paso donde dosifican su energía. Pero en la parte final, el rush final es todo, porque lo final, la parte final es hace tomar decisiones, es decisivo. Entonces, la parte final es algo especial, decisivo. Es como que también un profesional de repente cumple una buena función al principio, pero al final no, resultado, despedido. O si es al revés, empieza no tan bien, con poca experiencia, pero luego aprende bastante, muy diligente o responsable, por supuesto, lo contratamos, sigue trabajando. Entonces, la conclusión hace tomar decisiones. Por eso, recomendamos lo siguiente, nunca hay que dejar al azar, sino debe ser planificado y hasta ensayado. Por otro lado, como decía, usar mayor energía y emocionar, y aquí debe ser la parte donde haya también más función artística en el discurso. Y eso va a permitirnos elevar la voz, fruto de la emoción que sentimos. ¿Y cómo se prueba eso? Escuchando el aplauso del público. Si el aplauso es una ovación, ¿no? Fuerte, se ponen de pie, olvídate, entonces has hecho un cierre adecuado. Ahora, algunos anuncian el fin de la disertación. Dice, y para terminar, sí, las palabras para terminar, finalizar, ayudan mucho. Pero también hay momentos donde otros oradores terminan de manera imprevista. Cuando ven que el público está atento, siguen el discurso de manera concentrada, entonces cierran ahí y le dejan al público con las ganas de seguir escuchando. También puede ser una estrategia que lo pueden utilizar. Bien, la mayoría cuando termina una presentación suelen decir dicho o gracias. Yo considero acá
A ver, ¿cómo verán ustedes, mis amigos cubanos? Pero en el Perú, la mayoría termina con estos dos. Pero yo diría la inmensa mayoría con gracias. Pero la pregunta sería, ¿gracias de qué? ¿Gracias de qué? De mi óptica, no se debe decir gracias, porque parece como un suicidio. Mire, si vamos a la lógica, gracias, por decir, yo le digo, a ver, te regalo mi campanita. Y me dice gracias el que recibe. Por lo tanto, si hablamos en público, damos una charla, hacemos que el público se vuelva más culto, más preparado, el orador está dando, no recibiendo. Gracias es una expresión que dice el que recibe. Entonces, no encuentro razón lógica para que el orador diga gracias. Algunos dirán, yo digo gracias porque por haberme atendido, digo gracias por haberme escuchado, pero cuando el discurso, el tema es tratado de manera interesante, el público es quien presta la atención. O sea, nosotros no tenemos que agradecer, sino estaríamos diciendo, qué aburrido soy y estoy agradeciendo por eso. ¿Ya? En mi patria, en el Perú, se acostumbra a decir gracias supuestamente por buena educación, por cortesía. Bueno, esa podría ser de repente la justificación que se encuentra. En adelante, yo dejaría en todo caso al criterio. Los que quieren seguir diciéndolo adelante y los que quieren innovar varíen por, he dicho, buenas tardes, disculpados, que así sea dicho, que así se haga, entre otras expresiones que nos permita cerrar. Entonces, estimados amigos, esta es, desde mi óptica, algunos conceptos que he vertido para ustedes respecto al discurso, teniendo en cuenta que el discurso debe, sobre todo, procurar tres cosas fundamentales. Decíamos, enseñar, conmover y agradar. Pero esos tres no están en la misma medida, sino varían de acuerdo al contexto donde nos encontramos. Así el militar cuando arenga tendrá más que conmover para que la tropa, el ejército, ofrende la vida, por decir. Pero si estoy en la sustentación de una tesis de grado, ahí tendría que ser mucho más enseñar. Entonces, la variedad de nuestra forma de hablar va a depender del contexto. Hemos dicho además que el discurso tiene tres partes: exordio, cuerpo, conclusión. Exordio para captar la atención, el cuerpo para hablar todo cuanto sabemos del tema y el cierre, la conclusión, para que el público lleve a la acción nuestras ideas y también nos aplauda. Bien, entonces quiero enviarles un cordial saludo desde Perú, la tierra de la Mauta, José Carlos Mariátegui, para todos ustedes. Y Dios mediante, si nos permite la vida, estaremos nuevamente en Cuba para disfrutar de ese espíritu revolucionario que es importante en el espíritu de todo orador. Agradecido al doctor Velázquez por la invitación. A ustedes, hermanos cubanos, sigan bregando en adelante por esa libertad que siempre anhelamos para toda Latinoamérica. Mi abrazo fraterno y cordial para todos ustedes desde la tierra de la Mauta, José Carlos Mariátegui, de Vallejo, de José María Arguedas, que son básicamente nuestros grandes referentes en el Perú. Hasta pronto.